Saludos, buenas. Mi nombre es Martín Ferreras y en el día de hoy voy a estar hablando sobre la asignatura que respecta a lo que es la maestría en microbiología de los alimentos, haciendo énfasis en las industrias alimentarias y afines. Esta asignatura corresponde al Laboratorio de Microbiología de Leche y Productos Lácteos que imparte nuestra querida maestra, la docente Miriam Suárez, maestría en ciencia en microbiología. El tema que respecta es los requisitos microbiológicos de las leches y productos lácteos, haciendo énfasis en quesos maduros. Y en esos aspectos vamos a estar hablando de algunos elementos, sus análisis microbiológicos, su definición, sus características, su criterio de aceptación, los planes de muestreo basados en su definición y la categorización de normas vigentes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Requisitos microbiológicos en la leche y productos lácteos, haciendo énfasis en los quesos maduros. Esta presentación, como ustedes están visualizando, aborda los requisitos microbiológicos esenciales para la leche y los quesos maduros, enfocándose en los análisis y criterios de aceptación y planes de muestreo. Aquí nosotros vamos a revisar esas normativas vigentes que se encuentran en esos criterios y la importancia en un control riguroso para garantizar la calidad e inocuidad de estos productos. Nuestro objetivo como maestrante es proporcionar una comprensión efectiva de calidad clara de cómo garantizar esa seguridad de calidad en estos productos, desde su definición, haciendo énfasis en los quesos maduros, hasta las medidas de control y aseguramiento de la calidad misma. En las características y su definición de los quesos maduros, podemos decir que según el Codex Alimentarius, el Codex STAM, la 283-1978, el queso maduro es definido como un producto lácteo donde la cuajada, tras la coagulación de la leche, se somete a un proceso de maduración. Este proceso se desarrolla mediante características físico-químicos y organoléctricas, específicamente mediante procesos bioquímicos y mediante procesos microbiológicos. Los quesos maduros, que muchos hemos tenido la oportunidad de degustar, se caracterizan realmente por su maduración prolongada, mayormente por encima de los 60 días, meses, incluyendo años, con la intervención específica de cepas como microorganismos específicos, como bacterias lácticas, como mojos lácticos, levaduras, entre otras, que van a modificar la textura, el sabor, el aroma y todo eso se le llama características organolécticas de ese producto. En el control microbiológico es esencial conocer antes lo que es el concepto de los quesos maduros, porque aquí hay ciertos microorganismos que van a ser esenciales para el desarrollo de esa característica deseada, pero también va a existir el riesgo de contaminación por patógenos alterantes. Es vital establecer esos criterios claros para poder diferenciar la microbiota deseable de la peligrosidad. Los quesos maduros son productos lácteos obtenidos mediante la coagulación, como dijimos, en un proceso controlado de envejecimiento o maduración. Ahí van a estar involucradas algunas bacterias, como ya mencionábamos, levaduras y hongo, durante un periodo determinado. Durante este proceso de maduración, los microorganismos y sus enzimas van a transformar bioquímicamente sus componentes con los componentes de la leche, como las proteínas, las grasas, los carbohidratos, mediante reacciones proteolíticas o la proteólisis, también la lipólisis y la fermentación, desarrollando las características organoléctricas, como nosotros dijimos, distintivas del queso, donde va a cambiar, como dijimos, su sabor, su aroma y su apreciación inicial. A diferencia de los quesos frescos, que hemos tenido la oportunidad también de degustarlo y que realmente abundan más en nuestra sociedad, porque son menos, se utilizan menos requerimientos, son más fáciles de hacer que los quesos maduros, ya que estos quesos, que ya hemos mencionado, los maduros,
experimenta cambios estructurales y bioquímicos más profundos y que resultan de mayor complejidad aromática, en su textura también específica, desde queso semiduro hasta duro, en sus perfiles con sabor únicos que lo van a caracterizar por la variedad y según el origen. Entre las características es que es de maduración prolongada, a diferencia del queso fresco, que en horas ya está listo, inclusive de un día para otro está listo y sabe diferente a lo que el queso maduro. O sea, su prolongación mayormente es como un mínimo de 60 días y puede durar inclusive hasta años. Su textura es consistente, variada, en su aspecto dura, semidura, blanda. Tienen un contenido de humedad variable dependiendo del tipo de queso maduro. La microbiota es diversa, porque para eso hay cepas diferentes para los cultivos iniciadores y secundarios. Se van a clasificar en corta o mediana larga duración, dependiendo la corteza de la misma y también el tipo de pasta. Entre las características de los quesos maduros podemos decir que hay varios elementos. Están lo que es la maduración prolongada, la textura, el contenido de humedad y la microbiota diversa. En la maduración prolongada siempre van a ser sometidos a condiciones controladas, donde está el tiempo, la temperatura y la humedad, que van a provocar esos cambios bioquímicos y físicos en los microorganismos, por los microorganismos y las enzimas. También en su textura y consistencia, aunque eso es maduro, va a tener como característica que pueden ser, como ya dije, de acción dura, como por ejemplo como el parmellano, parmesano, ragiano, la semidura como el queso cheddar, el queso Gouda, y como en la parte blanda o corteza como el camembert, entre otros. En su contenido de humedad, podemos ver que los quesos maduros tienen como característica es que son menor que quesos duros y mayor que en quesos blandos. Entonces, la microbiota diversa incluye cultivos iniciadores como lactobacillus, streptococcus, secundarios como el penicillium roqueforti, el Brevibacterium linens, que contribuyen al sabor y al aroma de esos quesos maduros. La clasificación de estos quesos maduros se van a clasificar en diversos criterios que influyen en sus propiedades y requisitos microbiológicos. Por ejemplo, el tiempo de duración. En su duración corta puede durar de 1 a 3 meses, como el Gouda joven. En la mediana de 3 a 6 meses, como el cheddar. Y de larga duración, más o menos por encima de los 6 meses, como el parmesano. En los subtipos de corteza podemos ver que en la parte natural puede estar el queso manchego, en la lavada el Munster, en la homoecida como el Camembert. En el tipo de pasta pueden tener aspectos característicos como dura, semidura, blanda, azul. En la dura tenemos el parmesano, que es un queso seco, pero con un sabor intenso. Está la semidura como el Emmental, la blanda como el Brie, y el azul como el queso azul Roquefort. En la categorización y regulación de esos criterios de seguridad es que van a ser crucial para establecer esos requisitos microbiológicos específicos, ya que las distintas composiciones pueden favorecer o inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos. Las normativas internacionales y nacionales siempre van a hacer énfasis en esos aspectos de ese criterio para que se pueda garantizar la seguridad alimentaria de esos consumidores. Esa categorización siempre va a tener como enfoque el contenido de humedad y también el contenido de la grasa. En los criterios de seguridad alimentaria podemos ver que van a participar algunos microorganismos como la Listeria monocytogenes, que en su límite de aceptación, 25 gramos, productor más o menos menor de 100 unidades formadoras de colonia por gramos. En la Salmonella SPP, la ausencia de 25 gramos. Y en la enterotoxina estafilocócica, vamos a tener que en su límite va a ser no detectable en 25 gramos. Ahí está el plan de muestreo de cada uno de ellos. Estos límites siempre van a ser esenciales para la seguridad de ese consumidor. Su superación indica, dentro de ese límite, un riesgo para la salud del individuo. Siempre las normativas, como el Código Alimentario, que es la que la rige, la Unión Europea, entre otras instituciones, van a establecer siempre esos criterios para proteger la salud del individuo.
En esos criterios de higiene y de procesos y los parámetros, además de esa seguridad, esos límites siempre van a necesitar lo que es garantizar la calidad de la producción de esos quesos maduros. Por ejemplo, en la Escherichia coli, en queso de leche tratada térmicamente, la parte de aceptación, el límite normal aceptado es de 100 unidades formadoras de colonia por gramo, mientras que el límite superior es de 1000 unidades formadoras de colonia por gramo, lo que va a indicar, ese microorganismo va a ser lo que es un indicador clave para la contaminación fecal. Por ejemplo, en el estafilococo aureus, en quesos de leche cruda, su límite normal o aceptable es de 10.000 unidades formadoras por gramo de esas colonias, pero el límite superior en esa leche cruda va a ser los 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo. Por ejemplo, eso es en leche cruda, pero en quesos pasteurizados, el límite aceptable es de 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo, mientras que su límite superior es de 1.000 unidades formadoras de colonia. Por ejemplo, en cruda va a ser 10.000 y su límite superior va a ser 100.000. En quesos pasteurizados va a ser 100 y su límite superior va a ser 1.000. En el queso pasteurizado, en los estafilococos, en su límite superior, no va a decir que hay presencia y su indicación va a ser por manipulación inadecuada. En los mojos y levaduras, su límite recomendado es de 10.000 unidades formadoras de colonia, excepto en quesos de mojos específicos. Su crecimiento por encima de eso o excesivo puede causar deterioro organoléptico, su sabor, su textura y su color. Los microorganismos indicadores de higiene. Aquí tenemos los microorganismos presentes. Están los aerobios mesófilos, los coliformes totales, la Escherichia coli, el estafilococo aureus y los mojos y levadura. Cada uno va a tener organizaciones que lo van a regir en cuanto a su forma, a su límite, a sus indicadores. Por ejemplo, tenemos el Código Alimentario, tenemos la FEDEAL, están los reglamentos, están las normas ISO. En los aerobios mesófilos, su presencia va a indicar carga microbiana total, aunque no todos los patógenos en un valor elevado pueden surgir mala higiene en el proceso de conservación inadecuada. Por ejemplo, en los coliformes totales, esos van a ser indicadores de contaminación fecal o deficiencias de la higiene. El valor alto puede comprometer la seguridad del producto. En la Escherichia coli, es un coliforme fecal específico, su detención incluso en pequeñas cantidades pueden representar un riesgo sanitario serio. En el estafilococo aureus, esa bacteria va a ser siempre productora de toxina y si se encuentra en cantidades altas o elevadas, va a generar, como siempre, lo que es la intoxicación alimentaria. Y por último, los mojos y levaduras que siempre van a afectar la estabilidad, el sabor organoléptico, la vida útil también del queso, aunque algunos se usan en quesos especiales como el Roquefort, en otros productos no deben superarse esos ciertos niveles. Todos esos microorganismos que hemos mencionado siempre van a ser cruciales para evaluar la higiene y del proceso y la calidad general del producto. Los límites van a variar según las normativas, su control, que va a ser siempre fundamental para asegurar la inocuidad y la vida útil de esos quesos maduros. En el plan de muestreo y metodología de análisis en los quesos maduros es que en el plan de muestreo depende del riesgo microbiológico siguiendo las normas ISO. La 707-2008 que se utiliza en planes de 2 clases para patógenos como listeria o salmonella y en 3 clases para indicadores de higiene como la Escherichia coli y la Staphylococcus aureus. En su frecuencia de muestreo, todas van a variar según su tamaño del productor, trimestral para pequeño, mensual para mediano, quincenal, según el análisis de riesgo para esos grandes que se encuentran. También dentro de los métodos analíticos se utilizan metodologías estandarizadas según las normas ISO, la OACET, para la detención de patógenos, como específicamente como Listeria salmonella,
y en el reencuentro de microorganismos, indicadores como el Escherichia coli, el estafilococo aureus, los aerobios mesófilos, los mojos y la levadura. Aquí tenemos también que para este plan de muestreo de esos quesos maduros se van a seguir esquemas de 2 o 3 clases, como estuve especificando, dependiendo de su riesgo microbiológico. La frecuencia y el tamaño de esas muestras siempre van a ser cruciales. Por ejemplo, en la selección de muestras, estas deben ser aleatorias de diferentes partes del lote, superficie interior o el centro. Esos métodos se van a incluir el corte del cuchillo estéril o sonda al momento de la selección de esas muestras para su análisis microbiológico. También para llevar al laboratorio en el transporte y la conservación siempre debemos mantener una muestra mayor o menor de 8 grados centígrados en recipientes estériles para analizar en menos de 24 horas y evitar así la proliferación o el crecimiento microbiano. En la preparación de las muestras siempre hay que homogenizar, como tuvimos la oportunidad en el laboratorio de preparar lo que son los 25 gramos de ese queso, utilizar la indumentaria específica para nosotros utilizar lo que es la preparación de la muestra, y esos 25 gramos pesado en una máquina, en un peso en gramos. Entonces tenemos que degradar, cortar bien esos pedacitos para dicho análisis. Y entonces nosotros lo que lo vamos a diluir en un agua pectonada estéril previamente preparada en el laboratorio para realizar luego lo que son las diluciones seriadas para hacer entonces esos reencuentros microbiológicos bastante bellos que son esa preparación de las muestras. Y en su frecuencia de muestreo todo va a depender del riesgo y normativa. Semanal para aquellos que son blandos, maduros, y mensual para aquellos que son quesos duros. Aquí tenemos dentro de los análisis microbiológicos sus medios de cultivo, su relevancia y su categoría. Por ejemplo, están viendo en el cuadro, en la detención de los patógenos. Nosotros en los análisis queremos detectar esos patógenos como la listeria mono, no, monocitogenes, según sus métodos, sus normas, la ISO, la 11290, que es cualitativa. Ahí vamos a utilizar el medio de cultivo Agar Aloha y Fraxel Bro. Su relevancia es que prolifera en quesos blandos. Por ejemplo, está la Salmonella SPP, ahí está su método norma. Vamos a utilizar el medio de cultivo Cardo Rappaport, Bacsidiasis o Agar XLD para la contaminación por leche cruda o mala higiene. También está la Escherichia coli, sus normas, en el agar TBX para el indicador de contaminación fecal, en el estafilococo aureus, en su norma ISO 6888-1, en el agar Bird Parque, para lo que es para la producción de toxinas si hay manipulación inadecuada. En los recuentos de indicadores, por ejemplo, tenemos los mesófilos aerobios. Vamos a utilizar el agar PCA, ahí vamos a evaluar la calidad de la higiene general. En los coliformes totales, vamos a utilizar el agar BRBL, que vamos a utilizarlo como indicador de higiene en el proceso. También los mojos y levadura, que también tuvimos la oportunidad de hacer ese análisis. Ahí utilizaremos el agar DRBC, que estará siempre relacionado con el deterioro sensorial de esos quesos. En las bacterias lácticas, en su norma ISO 15214, vamos a utilizar el agar MRS como medio de cultivo para evaluar la actividad de esos cultivos iniciadores. Y por último, tenemos los métodos rápidos, que también tuve la oportunidad de presenciar esos métodos como el Petrifilm. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver lo que es el PCR en tiempo real. Tenemos la oportunidad de utilizarlo, pero en mi práctica no lo puedo utilizar porque ahí lo que se detecta son detenciones específicas rápidas de Listeria salmonella. En los sistemas automatizados sí tuve la oportunidad de utilizar el Petrifilm, pero también hay máquinas que también utilizan lo que son los medios cromogénicos, que es para el rápido recuento de coliformes y mesófilos. También en los ensayos inmunoenzimáticos, ELISA, se van a utilizar para la identificación de toxinas, por ejemplo, este de Staphylococcus aureus. Hay diversos medios de cultivos, diferentes métodos para el diagnóstico o prueba de esos análisis microbiológicos en la industria de leche y productos lácteos. Los factores que siempre van a influir en la calidad microbiológica es
van a hacer lo que es el tipo de leche y el tratamiento. Por ejemplo, la leche pasteurizada reduce el riesgo patógeno, pero no requiere control post proceso. La leche cruda va a implicar siempre mayor riesgo, ya que no está pasteurizada y va a exigir maduración prolongada. En las condiciones de maduración, las temperaturas en sus condiciones de calidad, en los factores, van a tener la temperatura entre 8 y 15 grados centígrados y una humedad de 80 al 95%. Van a afectar el crecimiento microbiano. En los quesos duros con baja actividad de agua y pH son menos propensos a patógenos. En la higiene, en la producción, la limpieza de los equipos, el ordeño higiénico y el control del personal, que siempre serán esenciales para minimizar la contaminación. Y por último, en los cultivos iniciadores, que esas son bacterias lácticas que inhiben los patógenos al reducir el pH y producir compuestos antimicrobianos, contribuyendo a la seguridad. Microorganismos de interés en quesos maduros. Estos quesos maduros coexisten siempre en microorganismos beneficiosos, pero también microorganismos alterantes y patógenos, en cada uno con un impacto distinto de producción. Por ejemplo, en los microorganismos de interés que podemos mencionar, en los beneficiosos tenemos a las bacterias acidolácticas como Lactococcus o Lactobacillus, en la que van a producir lo que es la acidificación y el sabor. También en los beneficios tenemos las bacterias propionónicas o propiónicas como el propio Bionibacterium, que va a ayudar a la formación de los ojos. También tenemos el mojo, que es como el Penicillium roqueforti, que va a ayudar a lo que son las características de los sabores. En las levaduras como la que vemos ahí, la de Barillomyces, que ahí va a ayudar a lo que es la maduración en la corteza de los aromas. En los microorganismos alterantes en queso maduro, vamos a ver los coliformes, ahí va a producir lo que es la hinchación y temprana y defecto del sabor. En los clostridios, hinchación tardía. En las pseudomonas, vamos a ver las alteraciones de superficies y olores. Y en los mojos indeseables, como las micotoxinas y alteraciones visuales. Mientras que en los patógenos se consideran patógenos, por ejemplo, la listeria monocitogenes, que esas crecen en refrigeración y son tolerantes a los ácidos, a la salmonela también, que se utilizan como riesgo en la leche cruda, el estafilococo SPP o aureus también produce lo que es la enterotoxina y son un ente indicador de intoxicación alimentaria, igual que la Escherichia coli, que también es un contaminante fecal. Para concluir lo que es estos criterios, podemos decir que los requisitos microbiológicos siempre serán cruciales para la calidad e inocuidad de los quesos maduros. Este enfoque es equilibrado, ya que nos permitió el desarrollo de la microbiota, identificar el desarrollo de la microbiota beneficiosa mientras se controlan estrictamente los patógenos. Por ejemplo, en el control microbiológico riguroso, la calidad y la seguridad de los quesos maduros siempre van a depender de un control microbiológico riguroso en todo su proceso, desde el ordeño hasta la maduración. Por ejemplo, también las medidas de control que debemos utilizar son las medidas de lo que es el sistema HACCP y también de las buenas prácticas de manufactura, que siempre van a ser fundamental para controlar los riesgos, incluyendo la selección de la leche, el tratamiento térmico, la fermentación, el salado, la maduración, hasta llegar al consumidor. Y también su análisis en tendencia y actualización, esos análisis y datos microbiológicos siempre que nosotros lo permitamos hacer, siempre nos ayudarán a identificar y a tener esa tendencia y evaluar la efectividad de las medidas para prevenir las contaminaciones de esos quesos de manera alterante o patógena. Y esos requisitos siempre van a estar de manera constante en revisión y actualización para mantener confianza al consumidor. El objetivo de esta clase fue tener un aprendizaje más dinámico, más versátil, para poder tener más o menos una orientación en cuanto a la parte del consumidor. O sea, lo que queremos es que aparte de nosotros saber que los quesos maduros están ahí, hay límites o criterios establecidos para su producción
y sobre todo utilizar las medidas adecuadas para evitar una contaminación en su proceso y así también al final evitar lo que es las intoxicaciones alimentarias o intoxicaciones por el consumo de esos quesos. Así que para mí fue un placer. Gracias por permitir ver esta exposición modo conferencia y espero que le haya gustado. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Ferrera y quedé encantado de haber compartido estos conocimientos con cada uno de ustedes. Muchas gracias.